como decíamos, es el domingo de la alegría, ¿no? Porque la antífona para la misa comienza con esa palabra letare. Entonces, el tema de fondo es la alegría. Estamos en la Cuaresma, camino a la Pascua, y anticipadamente la liturgia nos invita a alegrarnos. Pero ¿cuál es el motivo de la alegría? Vemos en la primera lectura, segunda lectura, en el Evangelio, el tema común de fondo es que Dios es un Padre misericordioso. Este Dios que se alegra cuando sus hijos vuelven, cuando se reconcilian con Él. Entonces, es la alegría del amor del Padre, es la alegría de la misericordia, es la alegría del perdón que nos invita a experimentar en este retorno hacia el Padre, como lo hizo en el Evangelio el hijo menor. En la primera lectura hay como una introducción interesante, porque el pueblo de Israel estaba 40 años peregrino en el desierto, camino hacia la tierra prometida. Llegaron a la tierra prometida y acamparon, nos dice, en Gilgal. O sea, ya están en la tierra prometida. Ha terminado ese tiempo de peregrinación y celebran una primera Pascua, ¿no? Porque experimentan que es un pueblo libre de la esclavitud de Egipto y ahora están ya gozando de esa promesa de la tierra prometida hecha realidad, ¿no? Y por fin tienen la dicha de comer el fruto de la tierra, el fruto de su trabajo, no solamente lo que les acompañó para que no murieran de hambre en el desierto, que era el maná que había proveído Dios, se alimentaban y por eso podían seguir el camino hacia la tierra prometida. Entonces es ya un punto de llegada importante que amerita una celebración, y lo que se celebra es la Pascua, es ese paso de la esclavitud hacia la libertad. Entonces ahí está. Entonces es importante, de alguna manera, el término es el paso de una vida, podríamos decir, de sufrimiento, de cansancio, de sed, de hambre, pero ya a vivir en la abundancia con los frutos de la tierra, a gozar entonces de los dones de Dios que ofrece a través de la hermana tierra, que da fruto en abundancia para que su pueblo no perezca de hambre. Entonces ahí está el tema de fondo en esta primera lectura. En la segunda lectura pues nos invita también Pablo en esta reflexión que hace justamente, pues que en Cristo, nos dice, somos nueva criatura. Nos está recordando que somos miembros de Cristo por nuestro bautismo y nos estamos llamados a llevar una vida según las enseñanzas y el ejemplo que Jesús nos ha dado. Entonces, en ese sentido, el tema de fondo en esta segunda lectura es la reconciliación, que sobreviene por mérito, no tanto ya como en el Antiguo Testamento, que la reconciliación era fruto de los sacrificios de animales. Entonces, con el sacrificio y la sangre de corderos, de cabritos, de terneros, entonces como que se aplacaba la ira de Dios para que no castigue a su pueblo, y entonces se conseguía esa reconciliación, o sea, se rompía esa enemistad y se entraba en esa amistad con Dios. Y aquí en esta carta a los Corintios, San Pablo nos está invitando a ir más allá. Efectivamente, somos reconciliados con Dios, ya no tanto con el sacrificio de animales, sino fruto del único sacrificio que Jesús mismo se ofreció Él mismo. Él es el Cordero de Dios, ¿no? Su sangre derramada en la cruz, entonces permite, ¿no?, esta reconciliación con Dios Padre. Y por eso San Pablo dice, déjense reconciliar. ¿Qué es lo que hizo Jesús con su pasión, con su muerte?
con su resurrección, quiso reconciliar a la humanidad con Dios, su Padre. Por lo tanto, Dios no se complace con la enemistad con su pueblo, con la enemistad con sus hijos. Y bien sabemos que por medio del pecado nos ponemos en esa posición de alejamiento y de enemistad con Dios. Se rompe ese vínculo de comunión y de unión con Dios nuestro Padre, pero sabemos que se rompe también ese vínculo de unidad con su comunidad, que es la Iglesia para nosotros, y por eso pues hay que reconocer, en esta segunda lectura nos dice también que esa reconciliación tiene una mediación, además del tema de los sacrificios que hemos dicho y del mismo sacrificio de Cristo, que se administra, podríamos decir, la misericordia, el perdón de Dios, nos dice esta segunda lectura, por medio de sus ministros, sus sacerdotes. Entonces está indicando el sacramento de la confesión como un medio de reconciliación con Dios nuestro Padre para experimentar su amor infinito, que es un amor salvífico y misericordioso. Entonces, de ahí entramos en el Evangelio con esta parábola, pero nos ayuda a entender el significado de esta parábola, la introducción que hace San Lucas. ¿Quién es su público? O sea, ¿a quiénes le está dirigiendo la palabra? Jesús nos dice a los publicanos, entonces los pecadores, los gentiles, los paganos que se acercan a Jesús, sienten hambre y sed de esa palabra que da vida. Esa es una parte, ¿no? Entonces la posición de quienes están alejados de Dios, pero sin embargo que se acercan. Pero por otra parte están los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas son aquellos que son fieles cumplidores de la ley. Entonces están observando todas las prescripciones y cumpliendo también los ritos, podríamos decir, las personas que viven fielmente su religión, algo así, más o menos. Ese es el preámbulo que nos introduce y nos ayuda a entender por qué Jesús presenta esta parábola, que tradicionalmente se lo ha llamado la parábola del hijo pródigo, pero de la lectura, el desenvolvimiento de esta parábola, podemos entender quién es, digamos así, la figura principal y el protagonista en esta parábola. No es tanto el hijo menor, ni tampoco el hijo mayor. La escena se desenvuelve gracias a ese corazón paterno, podríamos decir, amoroso, misericordioso, bondadoso, generoso que tiene este Padre. La introducción es interesante porque el hijo menor decide pedir la herencia de su padre cuando él todavía está vivo. Aquí hay un detalle interesante. Normalmente, cuando se distribuye la herencia, cuando los seres queridos han fallecido, ¿verdad? Pero ¿qué tal si nos ocurre, a veces ocurre así, en vida, dame, qué sé yo, testamento, distribuye los bienes y se reparte, digamos, ¿no? Entonces, puede ser un acto de agravio del hijo contra el padre, porque prácticamente le está declarando muerto, porque recibiendo la herencia ya no cuenta el padre. Pero tristemente a veces podemos constatar que sí hay padres, madres generosos que dan en vida la herencia, y a veces incluso a que todo ya no está nada a su nombre. Y con mucha tristeza a veces constatamos que hay hijos o hijas que se olvidan de todo lo que recibieron del padre o de la madre, al punto de pedir que desalojen la casa o el terreno. Es triste, ¿verdad? Pero esas cosas se presentan, lamentablemente. Y entonces esta parábola nos atrae un poco a la memoria eso también, pero vemos cómo el padre es generoso, ¿no? Cuando le pide al hijo, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, actúa como tú quieres ser libre, muy bien, anda, quieres los bienes, aquí lo tienes. Y entonces, a ver,
sea administrador. Yo soy administrador de estos bienes, ahora le confía a él, administra tú a ver cómo lo vas a hacer, digamos así. Pero bueno, ya que tú quieres todo, te lo doy. Y bueno, y este hijo, ¿qué es lo que hace? Toma los bienes, los vende, los convierte en dinero seguramente y se va a otro país, a un país lejano. Es un poco ese gesto físicamente de alejarse de la casa del padre y de llevar consigo los bienes que no son tanto frutos en parte puede ser, digamos así, que él también haya trabajado, pero la herencia normalmente es fruto del sacrificio de toda una vida de los papás, entonces se lo lleva. Entonces está ya en ese lugar donde, bueno, cuando hay bonanza y hay abundancia es la otra cosa interesante, ¿no? Llueven los amigos, porque se costea aquí y allá, qué comida, qué bebida, qué fiesta, qué baile, que esto, que bueno, abundan los amigos. Resulta que al final terminó todo, no tenía nada, listo, desaparecieron los amigos y entonces, pobrecito, comenzó a sufrir hambre, no tenía dinero ni para comprar comida para llenar el estómago. ¿Qué vas a hacer cuando ya no tienes nada? Ni modo, pues como él dice aquí, busca trabajo. Está en un país que no es judío, es pagano, por lo tanto la persona que le ofrece trabajo le da un trabajo indignante para los judíos. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar cerdos. Para los judíos el animal, digamos así, impuro es el cerdo, es el chancho. Bueno, por todas las cosas que saben entre qué cosas está. Entonces tiene esa experiencia, alejamiento, amistad, bondad, terminó la amistad, bondad, hambre, miseria, tiene que trabajar, hace un trabajo indignante, humillante. Aquí también podemos decir, la migración sí es bonita, la migración, ¿por qué hay migración? Porque nuestras condiciones de vida, en nuestro país también, lamentablemente, no estamos en bonanza, estamos en crisis. No hay donde perdernos, todas las cosas que faltan aquí, faltan allá, suben los precios. En fin, pero cuando uno se va de migrante, aunque uno sea profesional, muchas veces ocurre que no siempre te dan el mejor trabajo. Te dan el trabajo que los otros lo desprecian, que ya no va a ser un europeo o un americano. Entonces, esa es la realidad triste. Por supuesto que no, bueno, se gana, paga. Pero esa experiencia también a veces que ocurre, no siempre es como pensamos, sacude un árbol, cae en dólares, no tanto es así. Es muy sacrificado muchas veces la migración. Entonces, eso es lo que ocurre. Y bueno, ¿qué es lo lindo de este hijo? Que recapacita, piensa. Dice, mira, en mi casa había comida en abundancia. Sus jornaleros de mi padre tenían de comer en abundancia. ¿Qué voy a hacer? Entonces recapacita. Voy a volver a la casa de mi padre. Y efectivamente regresa. Y claro, se hace un propósito. Le voy a decir que ya no soy su hijo, que me trate como uno de sus peones. Por lo menos quería llenar el estómago, digamos así. Estaba desagradado. Prácticamente también para el padre, un hijo que ha pedido toda la herencia es como un hijo que ha muerto. Así pensaríamos. Sin embargo, este padre no le olvida. Si bien le ha dado los bienes y que se ha ido con los bienes, a este hijo no le ha sacado del corazón. Estaba en su corazón y por eso estaba pendiente, esperando, mirando a lo lejos, aquí y allá. Y de pronto aparece el hijo y bueno, se esperaría que el hijo vaya corriendo y le abrace al padre. No esperó que venga el hijo. Cuando ya lo vio, corrió el padre y lo abrazó. Seguramente esperaría el hijo, bueno, le ha dicho esas palabras: padre, no merezco para llamarme hijo tuyo. Esperaría que sea un padre severo, un padre que le espera con el chicote, el garrote y la paliza ahí nomás, porque ¿qué es lo que has hecho, verdad? No le echa en cara su pecado. Sabía que ha llevado una vida, digamos, como dice aquí, inmoral. Entonces, sin embargo, le llena de cariño, de amor, de misericordia, ¿no? Entonces no quiere que esté con ese traje todo andrajoso, nomás sea como un traje de un siervo, de un jornalero, pues quiere
de verdad le restituye su condición de hijo, su dignidad. Entonces le da el anillo, le da la ropa nueva y todas las sandalias, que significa de nuevo ser hijo, ser restituido como hijo. Esa es la experiencia cuando se vuelve al Padre y se experimenta su amor y su misericordia y los sacramentos de reconciliación. Eso es lo que hace Dios, Jesús, que nuevamente nos abraza como sus hijos. No mira tanto nuestros pecados que confesamos, no nos echa en cara, pero con humildad como este hijo tenemos que confesar nuestro pecado. Y después Dios no nos niega su misericordia, su amor, su perdón. Entonces nos llega de cariño, de amor, de misericordia, como dice en este pasaje. Bueno, eso es lo que, digamos, así como se desenvuelve en la persona del hijo menor, pero después el hijo mayor, que estaba en la casa, que estaba trabajando, seguramente fue a la finca, regresó, y en la noche cansado, hambriento seguramente, y sediento, ve que hay fiesta, que hay música, están bailando, y bueno, ni siquiera entra a la casa, lo primero. Entonces escucha, los servidores le dicen, vamos, tu hijo ha vuelto, tu hermano ha vuelto, y entonces tu padre ha hecho matar el ternero cebado, todo eso, ¿no? Que entre. El hijo no entra a la fiesta. Entonces sale el padre, una vez más, salida. El padre sale, va al encuentro del hijo mayor y bueno, le dice, hijo, tienes que entrar porque tu hijo ha vuelto, estaba muerto, estaba en la vida, estaba perdido, lo hemos encontrado. No, y el hijo no, le recrimina al padre. Esta es la figura de los fariseos, de los escribas. Le dice, bueno, yo estoy siempre cumpliendo, yo siempre hago de esto, yo siempre hago todo lo que tú prescribes, no te falto en nada. Y tú ni siquiera reclama, mire, lo tiene todo y reclama por un cabrito. Ni siquiera me han dado un cabrito para que yo lo mate y comparta con mis amigos. Entonces le estás reclamando al padre. Y claro, después el padre le dirá, pero hijo, todo lo mío es tuyo, por lo tanto, ¿qué problema? Tú, bueno, y fiesta. Seguramente habrá entrado, no habrá entrado, no nos dice aquí, el pasaje no nos dice. Sin embargo, esa es la figura. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿estamos en la figura del hijo menor o estamos en la figura del hijo mayor? De pronto nosotros cumplimos, venimos a la misa, nos confesamos, qué sé yo, pero hay también una y otra cosa que lamentablemente, como el hijo mayor, a veces nos sentimos seguros por el hecho del cumplimiento. Pero, ¿qué nos está pidiendo Jesús? A entrar en nosotros mismos y a volver de corazón, con el corazón al Padre y reconciliarnos, como dice la segunda lectura, dejarnos reconciliar con el Padre por medio de sus ministros, por medio de su sacramento que ha instituido nuestro Señor Jesucristo y lo ha hecho a través de su pasión, de su muerte y de su resurrección en la cruz.